vamos a hacer yo espero que terminando esto ya ustedes se sepan de memoria lo que hemos visto. Bueno, los temas generales por lo menos, ¿verdad? Entonces, la primera imagen que tenemos a su izquierda, ¿cuál es? General. La revelación general, muy bien. A su derecha, la revelación especial, ¿verdad? La revelación general dada a todos los hombres, ¿verdad? Todos pueden verla. Y la revelación especial dada únicamente a través de su palabra. Abajo a la izquierda, ¿qué tenemos? El canon de las Santas Escrituras. Y está así porque el canon ya está cerrado. Ya como no hay nuevas revelaciones, entonces todo lo que Dios tenía que decir ya lo dijo, ¿verdad? Así que está cerrado. Muy bien. Y abajo a su derecha, ¿qué tenemos? Ajá, la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios escogió e inspiró de manera especial a estos hombres, ¿no es cierto? Dándoles su revelación especial y que todo lo que ellos escribieron absolutamente fue por inspiración divina, por inspiración del Espíritu Santo. Por eso es inspiración verbal, bueno, verbal porque fue palabra exhalada de Dios, y plenaria porque es toda, no solamente una parte u otra, sino que toda ella es inspirada por Dios. Ok, entonces, aquí seguimos, también es parte del repaso. Hace 8 días hablamos un poco acerca de esto, ¿recuerdan? De la autoridad de las Santas Escrituras. Ahí la imagen es otra, es la imagen de un martillo como de juez, ¿no es cierto? Dando a entender que la autoridad final está ¿en dónde? En las Santas Escrituras, ¿verdad? En la palabra de Dios. Esa es la autoridad. Y decíamos, bueno, dice aquí la confesión, que la autoridad de las Santas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia para ser creída, ¿verdad? No es solamente porque nosotros escuchamos el testimonio de otras personas o de la iglesia que nosotros creemos las Santas Escrituras, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella, y por lo tanto debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Entonces, la autoridad de las Santas Escrituras depende en última instancia ¿de quién o de qué? Pues de Dios mismo, quien fue el que las inspiró, ¿no es cierto? Así que de eso depende la autoridad de las Santas Escrituras, de Dios mismo, porque fue el que las reveló. Ahora, vamos a avanzar un poquito en esto de la autoridad de las Santas Escrituras, porque hay que aclarar algunos asuntos. Y parte del tema de la autoridad de las Santas Escrituras tiene que ver con la autenticación de su autoridad. Ya dijimos que la autoridad de las Santas Escrituras no depende del testimonio de ningún hombre, iglesia, concilio, etcétera, ¿no es cierto? Sino que depende únicamente de Dios mismo, quien es la verdad y quien fue el que la inspiró. Pero vamos a ver cómo su autoridad se autentica tanto de una manera externa como interna. Y eso es interesante, lo que vamos a ver. Cómo su autoridad se autentica o se hace clara de una manera externa y de una manera interna. El testimonio externo quiere decir el testimonio que los hombres han dado acerca de la Biblia. El testimonio interno es el testimonio que está intrínseco, que está en ella, ¿no es cierto?, en su contenido. Entonces dice la confesión allí que el testimonio de la iglesia de Dios
puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Escrituras. Ok, creo que esto hace el balance a lo que habíamos dicho antes, ¿verdad? La autoridad de las Escrituras no depende de ningún hombre o iglesia. La autoridad únicamente se basa en Dios mismo, quien es la verdad. Sin embargo, eso no quita el hecho de que el testimonio de la iglesia de Dios en alguna manera nos mueva, ¿no es cierto?, a que respetemos las Santas Escrituras, a que las reverenciemos, a que tengamos una estima por ella, ¿no es cierto? Eso es importante. Aquí solamente tengo un caso de Timoteo. Ustedes recordarán, Pablo hace mención de cómo Timoteo recibió el testimonio de las Santas Escrituras. En 2 Timoteo 3, versículos 14 y 15, dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Bueno, sabemos de qué está hablando Pablo, ¿no es cierto? Está hablando sin duda de la palabra de Dios, de lo que había aprendido respecto a las Santas Escrituras. Pero lo interesante aquí es que Pablo hace mención el medio que Dios usó para que Timoteo conociera la verdad. Dice: y que desde las niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo está reconociendo que Timoteo aprendió las Santas Escrituras ¿desde cuándo? Desde pequeño, ¿no es cierto? Y de hecho hay otro versículo, nomás que no lo tengo aquí, pero donde Pablo reconoce que el testimonio de su madre y de su abuela habían sido importantes en Timoteo, ¿recuerdan? Es decir, esos fueron los instrumentos que Dios usó para que Timoteo pudiera conocer la verdad de las Santas Escrituras. Así que estamos diciendo que el testimonio, si bien el testimonio de la iglesia o de los hombres no es la base de nuestra confianza en las Escrituras, ¿verdad? La autoridad no depende del testimonio de hombres, sin embargo, sí es importante. Sí es importante. Es más, tan importante es también que Pablo en Romanos 10 nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, ¿no es cierto? Miren aquí, Romanos capítulo 10, versículo 13. En adelante, dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, ¿cuál es el único requisito para ser salvo? Creer el Evangelio, creer en Jesucristo. Dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque no hay diferencia entre judío... estoy en el versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Noten que Pablo aquí está hablando de un orden lógico que debe haber en el asunto de la salvación, ¿no es cierto? El punto aquí es que las personas tienen que creer para ser salvos. Pero ¿qué se necesita para que una persona sea salva? Entonces, miramos las preguntas que Pablo anota aquí. Y la primera de ellas es: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Sí, es verdad, ¿no es cierto? ¿Cómo van a invocar a Cristo si no hay fe en ellos todavía? Pero luego hace otra pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Eso hace sentido, ¿no es verdad? ¿Cómo una persona va a creer en Cristo si nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio? Pero ahí no termina la secuencia. Luego pregunta: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Así que Dios, en su soberanía, se vale o utiliza medios
para que las personas le conozcan, es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Dios en su soberanía utiliza personas que proclaman el Evangelio para que los otros que lo escuchan puedan creer e invocar a Cristo y ser salvos. Ese es el orden, ¿no es cierto? Y no solo eso, bueno, ya el versículo 15 luego dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados, verdad? Hasta eso, es un don de Dios, no depende de hombres. Entonces, volvemos al punto. La autoridad de las Santas Escrituras no depende del testimonio de un hombre, iglesia, concilio. Sin embargo, sí es importante. Sí es importante el testimonio de hombres o el testimonio de la iglesia. Nosotros tenemos, si revisamos la historia de la iglesia, vamos a encontrar por las diversas circunstancias, pruebas que ha pasado la iglesia a lo largo de los siglos para preservar las Santas Escrituras, ¿no es cierto? El testimonio que nos han dejado nuestros antepasados es sumamente valioso. Así que sí es importante el hecho de que la autoridad de las Santas Escrituras no dependa del testimonio de hombre o iglesia, no quiere decir que no sea importante. Vamos viendo su importancia. Tan importante es que Dios utiliza a la iglesia y utiliza a las personas, a los predicadores, para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso en cuanto al testimonio externo de su autoridad, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, luego viene el testimonio interno, pero no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Todo está claro, ¿verdad? Ok, entonces sigamos con el testimonio interno de su autoridad. El testimonio interno, o sea, ya no hablando tanto de lo que las personas puedan decir acerca de la Biblia, sino lo que la Biblia dice acerca de sí mismo. Dice la confesión lo siguiente: el carácter celestial del contenido, aquí va a mencionar varias características de las Santas Escrituras, las cuales la hacen que sea única, que sea la palabra de Dios. Entonces empieza diciendo, el carácter celestial del contenido, wow. Para empezar, está diciendo que el contenido de las Santas Escrituras no tiene nada que ver con, en cierta manera, con esta vida. Dice que el contenido es de carácter, ¿qué? Celestial o espiritual, también podemos decir. No se enfoca tanto en lo terrenal. Aunque claro, hay muchas cosas, ¿verdad? Prácticas y de hecho que nos deben afectar nuestra vida mientras estamos aquí. Sin embargo, lo principal, el carácter principal de su contenido es celestial o espiritual. Pero ¿qué más dice? La eficacia de la doctrina. La eficacia de la doctrina contenida en las Santas Escrituras. Cuando uno se pone a estudiar las Santas Escrituras, no puede hacer menos que dar gloria a Dios por todo lo que Él es y ha hecho. La doctrina es clara y contundente, ¿no es cierto? Cuando leemos nosotros a los apóstoles, es claro lo que ellos están diciendo. Y eso es importante también. La eficacia de su doctrina. La majestad del estilo. Dios hasta eso se ha valido de diferentes autores, de diferentes géneros literarios, ¿no es cierto?, para revelar lo que Él ha querido revelar. La majestad del estilo no es un estilo de hombres. Y no solamente eso, la armonía de todas las partes. Como dije la vez pasada, ¿cómo puede ser que aproximadamente 40 escritores de diferentes épocas en la historia,
de diferentes contextos y costumbres, de diferentes profesiones, de diferentes clases sociales, en fin. ¿Cómo puede ser que todos ellos armonicen en una sola palabra, en una sola revelación? ¿No es cierto? Eso no puede ser por inspiración de hombres, definitivamente. Porque hace poco, precisamente comentando aquí con algunos hermanos, decíamos, si tú escuchas un sermón de un mismo pasaje de las Escrituras, y tú escuchas a MacArthur, escuchas a Sproul, escuchas a Piper, a cualquiera de los predicadores, y tú vas a escuchar un sermón del mismo pasaje, tú esperarías que como que de pronto todos dijeran lo mismo. Y sin embargo, lo interesante es que todos dicen algo diferente. Ahora, quiero aquí aclarar algo. No que cada quien le dio su propia interpretación y se fue por su lado, ¿no es cierto? Sino que aunque el tema es el mismo, es uno solo, sin embargo, cada quien, ¿no es cierto?, lo dice de una manera. Y cuando tú lo escuchas uno y escuchas a otro y escuchas a otro, tú puedes aprender algo de uno, aprender algo de otro y aprender algo de otro. Es decir, cuando nosotros los hombres hablamos, también diferimos, ¿no es cierto? Hay cosas con las que yo no puedo estar de acuerdo con uno y con el otro también. Entonces, estamos diciendo que cuando es el testimonio de hombres, siempre va a haber algunas discrepancias, algunas diferencias, pero no así en el caso de las Santas Escrituras. Todos ellos armonizan de una manera perfecta. Eso es algo tremendo, como les digo, que tantos autores humanos, habiendo escrito, todos digan exactamente lo mismo, ¿no les parece? Dice aquí también la confesión, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, es decir, ¿cuál es el fin último por el cual han sido reveladas las Santas Escrituras? La gloria de Dios. Para que todos los que vean y conozcan la palabra de Dios den gloria a Dios. Ese es el fin último de todo. Entonces, voy a volver a leer desde el principio para que haga sentido lo que estoy diciendo. El carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar gloria a Dios, la revelación completa que dan el único camino para la salvación del hombre. Eso también lo leímos cuando Pablo le está hablando a Timoteo, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te han hecho sabio para la salvación que es por medio de la fe en Jesucristo. El único medio por el cual una persona puede ser salvo es a través del conocimiento de las Santas Escrituras, porque las Santas Escrituras son el único libro que contiene la sabiduría necesaria para conocer el camino de la salvación. No hay otro medio. Bueno, sabemos que es Cristo quien salva, pero no hay otro lugar en que podamos venir y conocer a Cristo sino en las Santas Escrituras. Y muchas otras excelencias, sigue diciendo la confesión, incomparables. Y la totalidad de perfecciones de las mismas son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Hasta aquí solo hemos argumentado, no hemos visto los textos, ya ahorita vamos a ir para allá. Pero si ustedes se dan cuenta, la argumentación que hemos dado hasta ahora
yo creo que debe haber derribado cualquier otro argumento en contra de la autoridad de las Santas Escrituras, ¿verdad? Son definitivamente autoritativas, suficientes. Son por inspiración divina. Ahora sí, aquí hay muchos textos, vamos a ir a ellos, porque nos hablan precisamente del testimonio interno de su autoridad. Miren Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, versículos 28 y 29. Dice: el profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Aquí está haciendo una comparación de dos tipos de personas. El profeta que ve un sueño, cuente un sueño. Aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Sí se dan cuenta que son dos tipos de profeta? Unos, los que basan sus profecías, sus palabras únicamente en la intuición, a través de los sueños, visiones, ¿verdad? Y digo que Dios mismo está haciendo la distinción aquí, porque, claro, nosotros sabemos que los profetas tenían visiones, pero de parte de Dios, ¿no es cierto? Eso es diferente. Pero aquí dice: y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Estos son los verdaderos. Y luego pregunta: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Es decir, un profeta que se levantaba en su propio nombre o en nombre de cualquier otro Dios, cualquier otra cosa, no tenía absolutamente ninguna autoridad, no tenía absolutamente ningún poder. Como dice aquí, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Así compara Dios a los falsos profetas, como la paja, que solo sirve para ser quemada en el fuego. Dice: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Solamente los hombres que hablaron de parte de Dios pueden escribir con esa misma autoridad de las Santas Escrituras. Estamos hablando de la autoridad de las Santas Escrituras, de la autoridad de Dios. Lucas capítulo 16, versículos 27. Creo que habíamos visto este caso la vez pasada, pero vamos a retomarlo una vez más. Lucas 16, versículos 27 al 31. Otra vez, el rico, recuerdan la historia. Entonces le dijo, ya cuando habían muerto, ¿verdad? El rico había ido al Hades y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Entonces le dijo el rico: te ruego pues, padre, le está hablando a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. Estaba diciendo que envíe a Lázaro a la casa de su padre. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Verdad? Queriendo decir Abraham que lo que las Escrituras decían era suficiente, no necesitaban nada más, aparte de lo que ya había sido revelado. A Moisés y a los profetas tienen, esas son las Escrituras, óiganlos. Él entonces dijo, siguió argumentando, fíjense. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. La autoridad
de las Santas Escrituras son suficientes para que se convierta una persona. Ya lo vimos en Romanos 10. ¿Qué es lo que se ocupa para que una persona crea y sea salva? Pues necesita ser expuesta a la predicación de las Santas Escrituras. De las Santas Escrituras. Porque no importa el testimonio de hombres en ese sentido. No importa que un muerto se levante. Si no es por el testimonio de las Santas Escrituras, por la autoridad que en sí misma tiene, pues de nada le servirá. Dicho sea de paso, no sé si lo tengo aquí o más adelante, esa fue la razón por la que Lázaro salió de la tumba. Lázaro salió de la tumba porque la palabra de Cristo tiene autoridad. Y cuando Cristo le dijo a Lázaro, sal fuera, Lázaro no tuvo otra opción. Tal es la autoridad de la palabra de Dios. ¿Ven? Estamos hablando de la autoridad de Dios en las Santas Escrituras. Juan 6, versículo 63. Juan 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Un hombre pudiera hablar muchísimas cosas, ser elocuente en lo que dice, pero de nada servirá toda su elocuencia, toda su palabrería, si no viene acompañado en el poder del Espíritu. Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, tienen el poder, la fuerza, la autoridad necesaria para salvar. Son espíritu y son vida. Juan 11. Bueno, creo que ese era el caso de, me adelanté, el caso de Lázaro. Juan 11, 43 al 44. Y habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Como dije, Lázaro no tuvo otra opción. La autoridad de la palabra de Cristo o de la palabra de Dios fue con la misma autoridad que Dios hizo los cielos y la tierra, que ahora Dios nos habla a través de su palabra. Es lo que estamos diciendo. El mismo Dios que dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, es el mismo Dios que sigue hablando el día de hoy a través de su palabra. Y con la misma autoridad de entonces. Primera de Pedro, capítulo 1. Aquí no quiero escatimar versículos porque esto es sumamente importante, relevante para nuestra fe como creyentes. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Simiente corruptible, pues es simiente de hombres, ¿no es cierto? Pero simiente incorruptible, ¿qué es? Dice allí, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es esa simiente incorruptible por medio de la cual nosotros hemos sido renacidos? La palabra de Dios. Como dice aquí, que permanece, que vive y permanece para siempre. Está hablando de dos características aquí, de hecho, de la palabra de Dios. Es eterna y es inmutable. Vive
y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna, es decir, Dios no ha cambiado de pensamiento. La palabra de Dios ha sido siempre, pero también permanece. No ha variado un solo grado en lo que Dios dijo. La palabra que Dios dijo hace 2000, 3000 o 4000 años sigue actual para nuestros días. Permanece con nosotros. Porque, y aquí entonces Pedro va a citar al profeta Isaías, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La flor se seca, la hierba se seca y la flor se cae. Cualquier argumentación de hombres, por muy buena que sea la argumentación, ¿qué va a pasar? Tarde que temprano se va a marchitar. Bueno, el concepto mismo de evolución, ¿verdad? Hoy día ya está desactualizado. Es que eso pasa con todos los pensamientos del hombre. La hierba se seca, la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Y sigue estando vigente con la misma autoridad. Con la misma autoridad con la que Cristo sacó a Lázaro de la tumba, sigue estando vigente para sacar a muchas personas de las tumbas espirituales en las que se encuentran. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aquí está hablando atributos de las Santas Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué les parece? Con razón, cuando Cristo hablaba, esto es interesante. Cuando Cristo hablaba, y aún cuando ni siquiera había hablado. Recuerdan ustedes, ¿no? Cristo ni había hablado y los demonios ya estaban temblando. ¿Qué tienes con nosotros? Y Jesús todavía no les había dicho nada. Bueno, porque Cristo y su palabra es así de penetrante. Como dice aquí, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Con razón también los mismos escribas y fariseos no soportaban a Cristo. Cada vez que Cristo hablaba, los dejaba al descubierto. Y eso era lo que ellos no querían, no toleraban. Los fariseos quedaban al descubierto cuando Cristo hablaba. Por eso procuraron matarlo. Y con la misma autoridad habla las Santas Escrituras. Como dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, hace lo que tiene que hacer, y más cortante que toda espada de dos filos. Dicho sea de paso, así es la palabra de Dios, así es el Evangelio, es una espada de dos filos. La palabra de Dios es olor de vida
para los que se salvan, pero es olor de muerte para los que se pierden. Es de dos filos la palabra de Dios. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que tú estás pensando en este momento, Dios lo conoce. La razón por la que tú estás aquí esta mañana, Dios la sabe. Ante Él, nuestros corazones están desnudos. Y cada vez que se expone su palabra, con mayor razón, con mayor razón. Y es por esa razón, dicho sea de paso, que a veces de pronto no nos gusta mucho ser expuestos a la predicación de la palabra de Dios, porque nos deja al descubierto, saca a la superficie todo el mugre que hay en nuestros corazones. Pero esa es la autoridad de las Sagradas Escrituras. No, escuchen esto. No es que nosotros nos paramos aquí a adivinar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando con cada uno? No, aquí simplemente ¿qué estamos haciendo? Abriendo, leyendo y exponiendo las Santas Escrituras. Ellas se encargan de todo. Dios se encarga de todo, de lo demás. Ese es el punto. Esa es la autoridad, de hecho, con la que nosotros nos paramos aquí. Si no fuera por la palabra de Dios, no tendríamos ningún motivo, ninguna razón de estar aquí parados. Es la autoridad de las Santas Escrituras, la autoridad de Dios mismo. Deuteronomio capítulo 31, vamos un poco al Antiguo Testamento. Deuteronomio 31, versículos 11 al 13. Y cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres, y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. La autoridad de las Santas Escrituras tenía que ser leída, expuesta a oídos de todo el pueblo. Todo el pueblo, grandes y chicos, tenían que oír la palabra de Dios. Bueno, ahorita los más pequeños también están escuchando la palabra de Dios en alguna manera, ¿no? En sus clases. Y luego cuando vienen al sermón también van a escuchar otra vez. Bueno, quizás algunos solo aguanten, pero están escuchando, están siendo expuestos como quiera a la palabra de Dios. Porque es únicamente, tenemos que decirlo otra vez, es únicamente estando expuestos a las Santas Escrituras que Dios puede hacer la obra. ¿Qué va a pasar con los niños, con los jóvenes de nuestra iglesia? Bueno, nosotros no sabemos, pero Dios sí sabe. Pero nuestra responsabilidad, ¿cuál es? Pues exponerlos a las Escrituras, es todo. Juan capítulo 20, versículo 31. Este es un versículo clásico de Juan, porque expone el propósito por el cual se escribió este libro. Dice, pero estas, bueno, ya había dicho que Cristo hizo muchas otras cosas, las cuales no están escritas, ¿verdad?, en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
¿Necesitamos nuevas revelaciones para creer en Cristo y ser salvos? ¿Necesitamos algo aparte de las Santas Escrituras para entrar en una relación con Cristo? No. Hay muchas otras cosas que se hubieran podido escribir, pero no era necesario. Otra vez, volvemos al punto, no se trata de argumentar. La palabra tiene el poder y la fuerza suficiente para salvar. Lo que Dios tenía que decir es exactamente lo necesario que toda persona necesita para creer y ser salva. Por eso Dios no dejó más por escrito. Y aún así, con todo eso que no dejó más, ¿cuánto nos cuesta leerla, no? ¿Ya leyeron la Biblia? La invitación, ahí está otra vez, a que leamos las Santas Escrituras. Ellas nos hablan con toda la autoridad de Dios. Cuando abres y lees este libro, es Dios mismo quien te está hablando. Es Cristo por su Espíritu. No sigamos despreciando estas palabras de Dios con la autoridad que tienen. Gálatas capítulo 1. Este texto también es un poco conocido. Gálatas 1, versículos 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Escucharon eso? Pablo está diciendo que si aún ellos o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio que no fuera el que está revelado aquí, sea anatema. Por eso les decía, si no fuera por las Escrituras, no tendríamos ninguna razón para pararnos aquí. Y ustedes para estar escuchando aquí. No habría ninguna razón de ser. Es únicamente por las santas, por la autoridad de las Santas Escrituras. En Marcos 16, versículos 15 y 16. Aquí tenemos la gran comisión. Y les dijo Cristo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Bueno, esa es nuestra misión, ¿verdad? Como creyentes, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo que dijimos hace un momento en Hebreos, ¿recuerdan? Es una espada de dos filos. Dice que las Santas Escrituras tienen el poder, la autoridad para salvar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La palabra de Dios es suficiente para quebrar una roca, para salvar. Pero, ¿y qué hay de los que rehúsan creer el evangelio? El que no creyere será condenado. Hace 8 días en el sermón hablamos acerca de la revelación general, ¿verdad? Y decíamos que no hay una sola persona en todo el universo que pueda tener excusa delante de Dios, aunque no haya sido expuesta a la predicación del evangelio, ¿verdad? No tienen excusa porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo. Así que dijimos eso. Ninguna persona tiene excusa. Pero ahorita quiero ir un poco más allá. Y es, ustedes que están aquí escuchando domingo tras domingo,
la predicación de la palabra, tienen menos excusa todavía. Cuando se predica el Evangelio, la palabra de Dios, solo hay dos respuestas. Una provocada por el Espíritu y es la fe para creer. Por eso cada vez que nosotros predicamos, imploramos al Espíritu que abra nuestros corazones para que reciban la palabra. Pero la otra respuesta, inevitablemente, aunque tú ni siquiera lo estés pensando en tu mente, la otra respuesta, si no recibes y crees lo que se predica, la otra respuesta inevitablemente es rechazo. Rechazo. Incredulidad. Por eso, como les dice Cristo a sus discípulos, el que creyere y fuere bautizado, noten que ahí va la fe y la obediencia juntos, ¿no es cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, o, dicho sea de otra manera, el que rehusare, el que rechazare a Jesucristo, será condenado. Esto ya lo vimos también en Juan 3, ¿no es cierto? No queréis venir a mí. Bien, entonces, ¿alguna duda sobre la autoridad de las Santas Escrituras? Sí, hermano. No es duda, pero Sí. viendo esto, hay Ya. Ahí está. Sí. bueno, viendo esto, nos va a ayudar mucho porque la parte que se predicará hoy en el sermón va a ser Juan 8, del 1 al 11. Y ese texto está arrancado de las Escrituras, en la mayoría de las Biblias. Es algo serio. Está arrancado, que está quitado debido, obviamente, al texto crítico. ¿Verdad? Está cortado. Entonces, yo no voy a explicar eso en el sermón porque a mí no me gusta, ya sabes cómo soy, me gusta ir derecho a la palabra porque yo no tengo ninguna duda que eso es palabra de Dios. Pero aprovechando la parte esa que dices, que me encantó esa parte donde dice que la flor se marchita, ¿entiendes? La hoja se cae. Al final de cuentas todo eso se desaparece, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es que ellos no podían entender y no querían por nada del mundo, debido a su cultura, cómo es posible que una mujer encontrada en pleno acto del adulterio simplemente se la mande al cielo, en vez de que se le mate. O sea, no cabía en las mentes y no querían que cambiara la postura de toda su vida. La ley siempre dijo, o sea, no había manera de que se razonara algo así. Es algo poderoso. ¿Cómo es posible? O sea, ni siquiera hay duda, en el pleno acto la agarramos. Esa mujer no hay manera, que debe de quedar impune. Y Cristo la manda al cielo. Prácticamente. Entonces, eso nunca lo entendieron los judíos, ni lo han entendido todavía, y prefirieron cortarla por el texto crítico. Y el texto recepto, o sea, el texto recibido que nosotros aceptamos, ese tiene que pasar, lo entiendas o no lo entiendas, es la palabra de Dios. Si no lo entiendes es tu problema, pero hay que respetar la palabra de Dios. O sea que yo no lo voy a explicar, simplemente lo voy a predicar porque estoy convencido que es la palabra de Dios. Así es. Entonces, porque yo no quiero gastar el tiempo, porque para eso es la escuela dominical, para mí, para que nosotros aprendamos, preguntemos y estemos convencidos. No que cuando llegue ese texto yo tenga que explicarles, mira, esto sí es palabra de Dios, aunque una Biblia no lo tenga. No. Eso es palabra de Dios, porque es el texto recibido. Sí. El otro crítico, la mente no lo razonó y dijeron quítenlo, porque eso no hay manera de que eso contradice toda la palabra de Dios. Pero no. Sí, es que como decíamos otra vez, el texto crítico parte de una premisa pésima, y es que toma la Biblia al mismo nivel que cualquier otro libro, ¿verdad? Y eso ya desde el principio está mal,
Porque como hemos dicho, y debe estar claro, la Biblia no es como cualquier otro libro. La Biblia no podemos interpretarla como se interpreta cualquier otro libro de hombres, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Lo que nosotros predicamos, o lo que se predica, ¿verdad? Desde el púlpito, se predica porque nosotros creemos y estamos convencidos que es la palabra de Dios, ¿no es cierto? El espacio, como decía Pastor Ricardo, el espacio para un poco más el aprendizaje, la instrucción o las preguntas, la interacción es ahorita, ¿verdad? Por eso aquí sí traemos estos temas, ¿verdad? Donde se puede un poquito debatir más los puntos o las dudas que haya. Pero cuando se predica la Biblia porque creemos que toda ella es inspirada por Dios. Y no nos cabe la menor duda en cuanto a ello, ¿verdad? Así es, hermano. Dice un presidente de una nación en Sudamérica que Dios no va a salvar a la nación y que del cielo lo único que baja es la lluvia. Y en Deuteronomio 32, versículo 2 y 3 voy a nombrar, dice así: goteará como la lluvia mi enseñanza. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así es. La corrupción es de los hombres. Yo querría hacer un comentario, hermanos. Sí. Precisamente hablando de esto, dice, a mí se me olvidó mi Biblia, aquí estuvo por toda la semana, y eso me lleva a pensar, que nosotros sabemos que en el catolicismo y en muchas religiones, mismo de judaísmo y todo, se acostumbraba besar y reverenciar la palabra de Dios. Y nosotros hemos caído en el otro extremo. En vez de tomar este libro sagrado como que es cualquier libro, lo dejamos donde quiera, en lugares donde no debe estar. No tenemos porque en sí, como dice mi hermano Jesús, no creemos lo que hemos oído acerca, dice, para enseñarle a nuestros hijos a ser mucho más reverentes, que sabiendo que es la palabra viva de Dios, a ser más cuidadosos, pero dice no sobre todo como besarlo y reverenciarlo, sino de la manera que nosotros podemos hacer eso. Dice, es escudriñando las escrituras, siendo más conscientes de que es de la manera que nosotros reverenciamos y besamos ese libro cuando venimos a la comunión, y si tenemos el deseo, aún podemos hacerlo, besar la palabra de Dios, porque es la palabra viva de Dios. Y eso nada más para, dice, como padres, enseñar a nuestros hijos de que esto no es cualquier libro, esto es la palabra de Dios. Desde el momento que como nosotros lo tratamos va a ser la importancia que le damos. Y eso te digo, me avergüenza a mí, pero quería compartirlo con usted. Está bien. Sí, como dijo el hermano Marcos, están los dos extremos, ¿verdad? Unos que son más
ritualistas, ¿verdad? O sea, se enfocan más en el libro, en el material mismo, ¿verdad? Olvidándose del contenido. Y otros, más el caso quizá de nosotros, más desobligados, ¿no es cierto? El punto es que ni lo uno ni lo otro. Si bien nosotros basamos en la autoridad de las Santas Escrituras, y claro, este libro no debe estar también en cualquier lugar ni desobligarnos. Lo más importante, la mejor manera como nosotros podemos reverenciarlo, como dice el hermano, es estando en contacto con Él, en comunión con esta palabra de Dios. El libro en sí mismo, las hojas, es lo de menos. Lo pueden quemar, ¿no es cierto? Ya no pasó nada. Pero la palabra de Dios, como leímos ahí, vive y permanece para siempre. Pueden quemar muchas Biblias, pero la palabra de Dios sigue vigente, sigue permanente. Entonces, sí, claro, debemos tener respeto por el libro, porque es la Biblia, ¿verdad? Pero la mejor manera en que nosotros podemos reverenciar y honrar las Santas Escrituras es entrando en comunión con ellas, porque ahí está Dios, ahí está Cristo. Así es. Bien, hermanos, si no hay otro comentario, pregunten. Podemos orar. Padre bueno y misericordioso, bendito y alabado seas, Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos has dejado para meditar en tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra, Señor, hasta el alma y el espíritu, que discierne aún los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Ante ti, Señor, estamos desnudos, no podemos ocultar nada. Es tu palabra eficaz, verdadera. Gracias te damos por ella. Te suplicamos, oh Dios, por tu Espíritu, nos convenzas para que, dejando toda incredulidad, rechazo hacia ella, vengamos a ti, Señor, a tu fuente, a tu palabra, Señor, en arrepentimiento y fe. Te rogamos, Señor, ayúdanos a amarla, a creerla, a respetarla, por sobre todas las cosas, Señor, porque es tu palabra, eres tú mismo. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.